¿Qué tal? Bienvenidos al curso Due Diligence Legal y Financiero. El objetivo de este curso es que tú conozcas cuáles son las perspectivas que se tienen con respecto a la compra y a la venta de una empresa. Fundamentalmente es conocer e identificar los procesos a través de los cuales se aprecian los posibles pasivos, contingencias y sinergias que pueden desarrollarse en la aplicación de estrategias tendientes a lograr el mayor beneficio económico posible tras la adquisición societaria. Esto es, ¿quieres comprar una empresa? ¿Te interesa saber cuáles son sus características legales y financieras? Due Diligence te ayudará a saber qué características debes de tomar en cuenta para poder adquirirla, conocer sus pasivos, sus activos y en relación general de todas las características que presenta esta empresa. Los antecedentes del Due Diligence son aquellos en los que en la Bolsa de Valores de Estados Unidos de Norteamérica se utilizaban ciertas certificaciones para poder valorizar si te convenía o no realizar la compra de estos valores. La aplicación de las transacciones en la bolsa parten de este concepto de debida diligencia. El due diligence es un concepto anglosajón que se utiliza precisamente para conocer cuál es esa debida diligencia y los procesos que debes de realizar en una compra y en una venta de alguna empresa en la cual tú tengas los ojos vistos de manera financiera. Es importante que seas lo suficientemente cauto para que el momento en que decidas poder comprar una empresa sea el exacto y que tenga las características que tú estás buscando. Evita el que seas víctima de un fraude financiero al adquirir esta empresa. Como este conocimiento general, sabemos que debemos de realizar ciertos procesos antes de la adquisición de una empresa o de algún negocio. Es por ello que la diligencia que se deberá realizar, o una due diligence, es aquel procedimiento el cual te sirve como comprador para conocer las características que va a tener esta empresa. De ahí la importancia del antecedente. ¿Qué tenemos que verificar al momento de realizar una compra? Que esa compra sea legal, que cuente con las características jurídicas específicas y que financieramente sea redituable para ti. Verificar en la empresa las situaciones del pasivo y del activo son fundamentales para que puedas saber si te conviene o no la compra de dicha empresa. El objetivo de la debida diligencia es buscar que los inversionistas reciban la información adecuada y pertinente con la finalidad de que el emisor de títulos y valores prohíba como tal esta situación del engaño. Vamos a prevenir que seamos engañados a través de una mala diligencia, que las empresas que tú estás dispuesto a adquirir tengan precisamente esas características que necesitas y a través de ciertas metodologías tú puedas hacer una transacción de negocios o una transacción de carácter mercantil de la manera más adecuada. Estas metodologías se van a colocar a tu disposición a partir del due diligence para que conozcas cuáles son precisamente esas importancias de la empresa, los activos, los pasivos que tiene al momento de la adquisición. Es una revisión que se realiza de aquellos documentos y estados financieros que tiene la empresa para que puedas absorberla de una manera legal, de una manera consciente y que no vayas a ser sorprendido al momento que te están entregando la empresa o que ya tienes el negocio realizado. Las compañías y negociaciones serán principalmente partícipes de entregarte los documentos suficientes para que al momento de contratar a algún experto en situaciones financieras tenga a su mano toda la información necesaria para que te pueda brindar la diligencia específica y con ello saber si estás o no realizando un buen negocio. Due diligence es el proceso de recopilación, investigación y análisis de información legal y financiera necesaria para que puedas conocer el potencial que tiene el activo que estás adquiriendo. La compañía debe de tomar una excelente decisión al momento de ciertas adquisiciones, su grado de cumplimiento y ordenamiento jurídico y esos compromisos económicos que se deben de tener al momento de que se te entrega la empresa y que la magnitud económica como tal de esa operación sea lo más beneficiable a tu persona. Due diligence es un proceso importante que no debemos de dejar pasar al momento de que tenemos nuestros ojos puestos en la compra de una empresa. La empresa como tal que se coloca a tu disposición para que tú la puedas adquirir, deberá de darte todos los documentos necesarios para que puedas revisar cuál es su origen, cuál es su situación financiera y cuál es su situación legal. La situación legal de una empresa
en el due diligence deberá de tener todas aquellas características suficientes para que sean de carácter legal. Recuerden que la situación fiscal es muy importante al momento de revisar las finanzas de una empresa. Tan es así que debemos de ser muy cautos para poder saber qué estamos adquiriendo y de qué manera lo estamos haciendo. Es importante recomendarte el contratar a un especialista en situaciones financieras, contables y fiscales para saber qué empresa estás adquiriendo, cómo está su situación y de qué manera puede servirte a ti para incrementar un negocio o para poder hacer una real inversión. El análisis legal de dicha información te permitirá saber desde diferentes puntos de vista si el acto jurídico que estás realizando es un buen negocio o no lo es. La due diligence te servirá prácticamente para poder conocer cuáles son las características con las que cuenta la empresa, que tú tengas una visión amplia al momento de adquirirla y, por supuesto, que sea de carácter legal. Evitamos problemas, evitamos circunstancias de carácter legal al momento de que se realizan las metodologías adecuadas en la due diligence. Este proceso de compraventa es fundamental. Un ejemplo podría ser cuando deseas comprar una empresa que tiene ciertas características que no te convencen para esa compra. Habrá que allegarse de un experto en situaciones financieras para que realice las metodologías del due diligence y de esa manera realizar una compraventa de carácter adecuado. ¿Cómo se debe entender el due diligence? Como el procedimiento sobre el cual existe una investigación minuciosa, precisa y analítica por parte de esas empresas que desean ampliarse, que desean absorber alguna otra empresa o que desean comprar un negocio más. Es decir, todos aquellos procedimientos que se realizan de análisis comparativo para verificar si la oferta que te están ofreciendo es lo suficientemente adecuada para lograr justo lo que tú necesitas. Un negocio legal, un negocio que te traiga ganancias exitosas y sobre todo que incremente tus activos. El due diligence se asegurará de que la transacción mercantil que se realice sea adecuada para tu beneficio, siempre y cuando se realice a cabo las metodologías adecuadas para poder llevarla a cabo. Definición en el derecho anglosajón. ¿Qué pasa con este término que nos puede resultar un tanto extraño para el derecho mexicano, para el derecho en español? ¿Qué pasa? ¿Cuál es su objetivo a seguir? Es aquel juicio de reflexión que deberá realizarse, es precisamente utilizando esa racionalidad sobre las diferentes circunstancias, particularidades y especificaciones de un caso cuando sea de tu interés. Pero no se tiene un formato o modo genérico que pueda aplicarse para todos los casos en general. ¿Por qué no hay un formato en específico del due diligence? Precisamente cuando tienes la necesidad de adquisición de algún bien o de alguna empresa, o puede ser un bien inmueble, también como ejemplo, tú deberás de revisar cada una de las circunstancias jurídicas que te tienen que llevar a un resultado exitoso. Las personas que colocan a la venta dicho bien tienen la obligación de colocar en tus manos todos aquellos documentos que puedan servirte a ti para hacer una investigación exhaustiva, de acuerdo con tus intereses y precisamente hablando de esa racionalidad que se requiere para realizar negocios, deberás de allegarte de un profesional en la materia que te auxilie a realizar este proceso de investigación. Para poder realizarlo adecuadamente, como acabamos de mencionar, es importante tener a tu mano todos aquellos documentos que puedan ser certeros, veraces y oportunos al momento de realizar la compra de esta empresa o de este bien. ¿Cuándo tenemos necesidad de comprar algo? ¿Cuándo tenemos necesidad de adquirir una empresa? Cuando la propia, o si es de nuevo ingreso, se requiere precisamente esta parte de negociación directa con los dueños, pero también pudieras tener la necesidad de incrementar los ingresos de tu empresa y esto te puede llevar a hacer una compra-venta, ya sea de un bien inmueble, de un servicio o en su defecto de la propia empresa que estás requiriendo. Los procesos son suficientes y necesarios cuando el derecho mexicano te exige que cumplas con cada uno de los requisitos legales que te está colocando a disposición. De tal manera que cuando tú tienes esa necesidad inminente de hacer una adquisición, es fundamental que puedas hacer uso del due diligence.
comentamos precisamente el allegarte de alguien que sepa sobre la materia, algún experto, para que de esa manera puedas hacer una adquisición lo más exacta, lo más posible legal y sobre todo bastante racionalizada. En algunas ocasiones las personas que adquieren alguna empresa no tienen los conocimientos suficientes para poder llevar a cabo la investigación de carácter legal que se requiere para conocer cuáles son esas características legales con las que cuenta la empresa que quiere adquirir. Sin embargo, tienes a tu disposición este procedimiento denominado due diligence, que significa una diligencia adecuada para la cual vas a tener en tus manos los documentos y la información necesaria para poder hacer esa adquisición, ¿sí?, de manera formal y de manera racional. ¿Con qué finalidad? Pues precisamente para que puedas obtener ganancias significativas en un tiempo razonable y que lo hagas de una forma legal y constatada precisamente por aquellos expertos que te están asesorando. ¿Cuáles son los tipos de due diligence que existen? La due diligence legal, que tiene que ver con estos procesos jurídicos que precisamente nos hablan de la situación fiscal en la cual se encuentra la empresa, el bien, el servicio que estás adquiriendo y que le dan esa formalidad jurídica necesaria para que tú no tengas el día de mañana que preocuparte por el cómo te están entregando la empresa, si tiene algunos pasivos, si los activos no son precisamente lo que te están ofreciendo. Es asegurarte legalmente de que el bien o servicio que estás adquiriendo es el adecuado. La due diligence social. ¿Qué pasa con la reputación de la empresa? ¿Qué pasa cuando te están ofreciendo una empresa, una industria, un bien, un servicio que no cuenta con las características sociales adecuadas? En los nuevos tiempos y con estas necesidades que se tienen en cuanto a resguardar la situación ambiental, es muy importante que la empresa que estés adquiriendo tenga estas características de verificar si está teniendo cuidado con el medio ambiente, si está cumpliendo una labor social, la ubicación de la empresa en donde se encuentre sea totalmente respaldado y legalizado por las autoridades competentes. ¿Qué función social está teniendo esa empresa? Cuando analizas y de alguna manera haces una investigación importante con respecto al objetivo social de esta empresa, tú sabrás definitivamente si te conviene o no adquirirla. Pero precisamente esta parte del due diligence se tendrá que realizar de manera preventiva. ¿Qué voy a comprar? ¿Dónde voy a comprar? ¿Es suficiente lo que voy a comprar para mis necesidades? Son algunas de las preguntas que te tienes que realizar antes de la adquisición de una empresa. Es fundamental que tomes en cuenta que no es un gasto erogado de manera innecesaria, que esa investigación exhaustiva que realices en cuanto a la situación legal y al objeto social que se persigue sean fundamentales e importantes. En la parte laboral, el tipo de due diligence laboral nos lleva a conocer qué personas están trabajando en la empresa que tienes. Si vas a adquirir una empresa, habrá que saber quién trabaja ahí, qué características tienen estos trabajadores, qué perfiles se manejan, si tenemos alguna situación legal pendiente, si hay alguna situación importante que tengas que revisar de alguno de los trabajadores, si vas a continuar requiriendo los servicios de los mismos o si vas a prescindir de estos servicios. Es fundamental conocer este tipo de situaciones antes de comprometerte a hacer la compra directa de esta empresa. De seguridad social. Como es bien sabido, dentro del derecho social, debemos de asegurarnos que los trabajadores cuenten con un respaldo social de carácter médico y de apoyos sociales como vivienda, ¿sí?, algún apoyo económico que se les pueda estar dando y que tú desconoces al momento de adquirir la empresa. ¿Qué pasa si tienes obligaciones que tú desconoces? Puedes llegar a faltar a estas obligaciones. Por eso es importante hacer esa revisión exhaustiva. Los bienes de la empresa. Hablando de due diligence, precisamente en la investigación que debes de realizar de la empresa que vas a adquirir, los bienes con los cuales cuenta la empresa son fundamentales, los cuales deberán ser entregados de una manera lógica y de una manera cronológica para que te vayan dando idea en qué momento se adquirieron, con qué características cuentan y además ese listado de bienes con los que cuenta te servirá para saber si para ti significan un activo o un pasivo. Es decir,
Cuando hablamos de los tipos de due diligence, debemos de contemplar cada una de las situaciones de manera minuciosa y exhaustiva para que tú conozcas qué empresa estás adquiriendo, cómo la estás adquiriendo, qué obligaciones obtienes al tener esta empresa, para que de esa manera tú seas consciente del activo que estás recibiendo. Cuando queremos comprar una empresa, pues el objetivo final es tener ganancias con respecto a la misma, es que se convierta en un activo para ti, que incremente a lo mejor tu patrimonio o que pueda servir para acrecentar el negocio al cual tú te dedicas, de tal manera que si adquirimos problemas, si adquirimos un pasivo, entonces no nos está llevando a la finalidad última, que es tener esos activos mucho más acrecentados. Pero sí puede ser un menoscabo y no es la finalidad que se persigue. Cuando hacemos la adquisición de un bien o de un servicio, es importante hacer esta investigación, no dejarlo por la borda, darle su tiempo y su finalidad específico para que podamos día a día ir incrementando estos capitales y no realizar un menoscabo de los mismos. Toma en cuenta cada uno de los aspectos que se deben de tomar en cuenta para que la due diligence sea de una manera racional, objetiva y muy minuciosa. Y de esa manera tú podrás obtener ganancias significativas e importantes en tu empresa. Due diligence financiero. Cuando hablamos de finanzas, nos referimos a la parte económica. Es la finalidad que nosotros tenemos precisamente para poder revisar cada uno de los aspectos que están colocando a nuestra mesa. ¿Cuánto vamos a adquirir? ¿Cuánto vamos a erogar? ¿Y qué es lo que nosotros vamos a llevar como una ganancia económica? El allegarse de especialistas que nos puedan auxiliar en esta diligencia es fundamental. Los especialistas que realizan una due diligence financiera son precisamente los abogados especialistas en derecho fiscal, los administradores, contadores y personas que se han dedicado un tiempo considerable a trabajar sobre situaciones económicas, sobre temas de interés financiero, para que puedan asesorarte y te puedan dar un resultado lógico y además un resultado que te sirva para poder adquirir ese bien. Due diligence operativo. ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es la función de tu empresa? ¿Cuál es el objetivo que sigue? Es importante señalar que una situación operativa va a ser aquella que va dirigida al objeto al cual tú te dedicas. Por tal motivo, deberás de hacer esa investigación si la empresa que estás adquiriendo es justo lo que necesitas para poder incrementar tus ingresos o pudiera resultar un menoscabo importante en ellos. La parte operativa, la parte en donde se generan tecnologías de la información, en donde tenemos personal laborando en esa situación, son importantes para que tú conozcas y estés sabido al 100% a qué se dedican, qué es lo que hacen, cómo se realizan esas operaciones. Precisamente la parte operativa te habrá de dar un amplio panorama para que tú conozcas si la empresa forma parte de lo que tú necesitas o no lo es. Due diligence circunstancial. En el proceso del due diligence, con esta investigación, pueden surgir situaciones inesperadas. Pueden surgir situaciones que tú no sabías, que desconocías y que además pueden causarte un menoscabo económico o un problema de carácter legal. Esta due diligence circunstancial servirá para que si sale alguna situación extraordinaria que tú no esperabas, que tú no tenías en cuenta, como por ejemplo que estuviese a nombre de alguien diferente a la persona que te lo está vendiendo, tú puedas hacer esa investigación y conozcas quién es el verdadero dueño, a quién pertenece la propiedad de ese bien inmueble, de esa empresa o de ese servicio que te están ofreciendo, para poder estar a valores entendidos de cómo y cuándo y dónde estás tú colocando los pies económicos. Es fundamental que puedas conocer algunas circunstancias que en ese momento pueden salir de control, pero que más adelante con el due diligence y con los procedimientos adecuados vas a tener a tu alcance para que puedas formar parte de una situación meramente legal y que no te sorprendan. Recuerden que podemos ser víctimas en todo momento de algún fraude financiero, de tal manera que si tú realizas una investigación exhaustiva del bien o servicio que se te está ofreciendo, vas a prevenir ser víctima del mismo. Due diligence tributario. La parte fiscal es fundamental. Cuando vamos a adquirir un bien o un servicio y este cuenta con algún gravamen, tendremos que conocer en qué consiste ese gravamen, cuánto es lo que se deberá de pagar por el mismo y a quién le pertenece realizar el pago. Si lo vas a realizar tú,
como adquirente de ese bien o servicio, o si en el momento financiero específico le corresponde pagarlo aún al vendedor. Verificar que tengamos una ausencia total de estos gravámenes es muy, muy importante para que tú, como comprador, tengas esa certeza jurídica de lo que estás adquiriendo. Fundamentalmente, los tipos de due diligence son realizados por expertos en cada una de las materias para que tú conozcas y tengas la certeza de que el bien o servicio que estás adquiriendo son de carácter legal, para que no te sorprendan en una situación delictiva o en su defecto tengas alguna problemática con la parte tributaria. Recuerden que el derecho fiscal puede ser objeto de estudio de contadores, administradores y de abogados, los cuales se colocarán a tu servicio para que puedas adquirir el bien de una forma legal y sobre todo para tu beneficio económico, más no para tu detrimento. Due diligence laboral. Vamos a platicar específicamente sobre cada una de estas diligencias adecuadas que se deberán de realizar cuando tú quieres adquirir este bien o servicio. Y dice que se realiza con el objetivo, ¿sí?, de verificar y comprobar la situación legal de la compañía, identificando los riesgos y las posibles contingencias en materia legal. Estas contingencias te van a servir para que tú las conozcas y que en un momento determinado puedas tomar una decisión adecuada para que no te sorprendan. Cuando hablamos de cierta constitución legal o una situación meramente jurídica, nos referimos a la constitución de la sociedad. ¿Ante quién constituimos esta sociedad? ¿Es legal que lo podamos hacer ante un notario público o requerimos la asistencia a alguna otra institución que nos pudiera legalizar la existencia de la propia sociedad? El título de acción. ¿Cuántas acciones te pertenecen? Si vas a comprar el 100% de estas acciones, si únicamente vas a adquirir un porcentaje de estas acciones para que sea legal el que te las traspasen con el título de propiedad suficiente y obviamente pues de carácter legal. Los poderes legales, ¿sí?, de la compañía. Si cuenta con algún poder firmado para alguien más, ¿con quién tú vas a entender ese negocio? ¿Para quién está sirviendo la compañía? Para que tú no lo desconozcas. Y, por supuesto, los litigios pendientes. Cuando nos referimos a litigios, nos referimos a esas circunstancias de carácter contencioso que tenemos con algún trabajador o con algún proveedor o alguna empresa que haya tenido alguna problemática de carácter legal. Recuerda que en el momento de adquirir la propiedad y al momento de firmar de aceptación, prácticamente estás adquiriendo también los compromisos legales. Por ello es importante que puedas tomar en cuenta cuáles son estos, que no te sorprendan y que tú conozcas y aceptes cada una de las características con las cuales estás adquiriendo ese bien o servicio. Por ello es fundamental allegarse de una situación meramente experta para que tú puedas conocer cada una de estas circunstancias que te pueden sorprender, pero que en algún momento, una vez sabidas, puedes ir trabajando de manera legal. Due diligence operativo. Ya habíamos comentado de alguna forma qué pasa con el sistema que se maneja en una empresa, ¿sí? Y sabemos que es un área de análisis para el profesional abogado, pero requiere la participación también de un contador en algunos aspectos. Un due diligence legal necesariamente debe de ser completo, cuidadoso y suficiente, ¿sí?, en la coordinación, en la comunicación del equipo, en el grupo inversor y también a lo largo de todo el proceso. Cuando hablamos de un diligence operativo, tiene que ver con esas características con las cuales cuenta la empresa para que tú puedas conocer qué va a pasar. Si estás adquiriendo un bien adecuadamente o no lo estás haciendo. Este due diligence abarca un análisis de aspectos también legales de la operación de compra o fusión, por ejemplo, el contrato de operación y análisis de una empresa, o sea, las relaciones contractuales internas con accionistas y con empleados. Recuerda que tú vas a adquirir un bien de manera completa, de tal manera que si tiene compromisos con algún trabajador, con algún proveedor o alguna situación pendiente con el gobierno, pues deberás de conocerlo para poder realizar una decisión efectiva, activa y razonada. Habrá que asegurarse de que los documentos jurídicos son válidos, que reflejen el acuerdo como tal entre las partes, pero que garanticen los derechos y obligaciones de los involucrados. Qué importante es hablar de una diligence cuando vas a adquirir este bien, este servicio. ¿Qué podemos nosotros conocer como expertos para que puedas tú
fusionar en este equipo de la due diligence? Pues conocer cada uno de los procesos de compraventa que se realizan, qué documentos son suficientes para la acreditación de la empresa y que en un momento determinado puedas tú, profesional, servir para poder realizar esta due diligence de manera multidisciplinar, relacionada con abogados, administradores, contadores, que hagan un equipo importante para dar ese resultado y realizar este proceso que requiere cualquier empresa, sea mediana, sea pequeña o sea grande, para poder adquirir un bien o servicio. No es un secreto que actualmente hemos sido sorprendidos por diferentes defraudadores cuando quieren venderte una empresa que ya no está a su nombre, cuando te quieren ofrecer un servicio que no cumple con las situaciones que te están de alguna manera prometiendo, y que bueno, es fundamental que puedas realizar estas investigaciones. No lo veamos como un proceso exhaustivo, un proceso innecesario. Es un proceso que te garantiza a ti trabajar con legalidad, salvaguardar tus derechos y trabajar directamente con una forma multidisciplinar adecuada que te evitará procesos legales futuros de contingencias. La garantía que tú debes de tener por situaciones a resolver en un futuro también son importantes que sean tomadas en cuenta. A lo mejor la empresa cuenta con alguna deuda y te lo están haciendo saber los vendedores, de tal motivo que deberás de conocer cuáles son estos compromisos, estas circunstancias que rodean a la empresa y que forman parte ahora ya de tus compromisos patrimoniales. Este patrimonio, a su vez, estará conformado por diferentes bienes y por diferentes servicios que te puedan ofrecer. Sin embargo, realizando un procedimiento adecuado de investigación servirá para que tú concretes esa compra-venta con la garantía de que no tendrás ningún problema jurídico, y aún adquiriendo alguna deuda por parte de tu vendedor, sabrás que es adquirida de manera consciente, de una manera que tú estás conociendo antes de adquirirla y por tal motivo no constituye parte de un fraude. La due diligence te servirá como una herramienta fundamental para esta investigación y esta toma de decisiones que muy pocas veces en la vida se presentan. Compra de manera adecuada, compra de manera racional, pero sobre todo, compra una situación que te permita una estabilidad económica y no así un problema financiero. Este due diligence, precisamente financiero, es para determinar cuáles son esos riesgos económicos y financieros a los cuales te puedes presentar. A partir de un análisis de los estados, de los flujos, de ciertas situaciones económicas, de los vencimientos, de las obligaciones que estás adquiriendo, ¿sí? Trata de determinar la capacidad financiera y económica de la empresa presente y futura. Recuerden que en situaciones presentes, que en situaciones modernas, las necesidades son distintas. ¿Qué tanta capacidad tienes en este momento y qué tanto te asegura que tendrás esa capacidad el día de mañana? Verificar tus activos y pasivos te servirá para conocer cuáles son los riesgos en los cuales te puedes encontrar. El ser un experto en due diligence te servirá para poder ofrecer tus servicios en las diferentes empresas o con los particulares que gusten o que tengan la necesidad o que quieran expandir su negocio, su empresa, para poder ir generando un activo mucho más grande y obviamente pues incrementar este patrimonio. Formar parte de esta multidisciplina que realiza la due diligence te servirá de manera concreta para poder apoyar a aquellos particulares que deseen adquirir un bien o un servicio. Pero también hay instituciones que al tener la necesidad de adquirir un bien inmueble, un servicio o una empresa más, van a llegarse de los particulares pertinentes para que puedan hacer esta investigación. ¿Dónde investigamos? ¿Qué hacemos como profesionales expertos en la due diligence? Precisamente se divide esta due diligence en cada uno de los aspectos fundamentales que deberás tú de investigar, de conocer, de hacer un abordaje importante en los archivos. Trátese del derecho fiscal, ¿sí? Del fisco directamente, de las situaciones de propiedad
como pudiera ser en este caso el Instituto de la Función Registral. Verificaremos algunas instancias, tales como los notarios públicos, el Registro Nacional de Notarías, para poder verificar a nombre de quién se tiene la empresa, qué características tiene y si cuenta con algún gravamen importante que debes de hacer conocer a la persona que te está contratando para que de esa manera tenga un amplio panorama de lo que está adquiriendo. Si está consciente de la situación, del bien que está adquiriendo, será mucho más fácil que tome una decisión en base a su propia conveniencia económica. Y tú serás partícipe de esa decisión con los resultados que puedes entregar en la investigación, realizando la debida importancia en esta forma de actuar del due diligence. Estas metodologías, estas formas son fundamentales para que tú puedas dar un buen resultado como profesional y que el día de mañana se tenga una adquisición justa y una adquisición, la cual forme parte de un patrimonio económico lo suficientemente sustentable para el comprador. Valorizar los activos es uno de los factores críticos que el comprador o el inversionista están dispuestos a considerar de manera prioritaria en la determinación de un precio justo. Estos activos de los que hemos venido hablando se tienen fundamentalmente cuando sabemos cuánto vamos a adquirir, cuánto vamos a ganar y hacer ese balance para poder crear una compra adecuada y para poder dar resultados como un profesional que ha realizado la due diligence es fundamental. ¿Dónde buscamos? ¿Qué sabemos? Recuerden que en la adquisición de una empresa es fundamental solicitar un reporte financiero. Este reporte financiero nos servirá para conocer con qué bienes cuenta la empresa, si tiene activos importantes, qué pasivos pudiera también tener. Al momento de realizar ese análisis y de dar resultados, podemos comentar a nuestro cliente o a quien está como tal comprando nuestros servicios el análisis profundo y completo para que tenga un panorama general de la empresa que se está adquiriendo. Ser parte del procedimiento de due diligence es fundamental para alguien que quiere dedicarse a esta área financiera. Saber en qué consiste, cuándo se realiza, la función que tiene, va a ser primordial para que pueda dar resultados exitosos. Hay un compromiso al momento de dar estos resultados a nuestro cliente. ¿En qué sentido? Debemos de ser lo suficientemente objetivos al momento de extenderle un resultado de la due diligence a nuestro cliente. ¿Qué va a pasar si no hacemos una investigación adecuada? Si cuando a nosotros se nos solicita la información no la tenemos veraz, oportuna y actualizada, pues vamos a provocar que estos procesos del due diligence no se lleven de manera adecuada, de tal forma que podemos encontrar alguna contingencia en el camino que por no colocar la atención pertinente se nos pueda ir de las manos. Es fundamental que tú como profesional del derecho, de las finanzas, entregue resultados adecuados en base a un análisis lo más objetivo posible. Para el estudio de análisis financiero, ¿qué se toma en cuenta? ¿Qué hacemos? Estos resultados de operación actual y futuros, así como el histórico que se refleja en los estados financieros, es fundamental. Es de rigor revisar el financiamiento y la estructura de una empresa, ¿sí? El capital con el cual cuenta y evaluar los diferentes regímenes que son contables y que son fiscales y que seguramente y de alguna manera tendrán que ver con la forma en la que tú actúas y en la forma en cómo tú estás entregando los resultados. Si hacemos este procedimiento de rutina, pero además exhaustivo y adecuado, vamos a dar un mejor funcionamiento y un mejor resultado a aquella persona que está adquiriendo nuestros servicios. Es poco común en algunos lugares por una cuestión meramente cultural y que queremos salir del compromiso lo más rápido, que no se tomen en cuenta estos aspectos procedimentales de la due diligence. Cuando vamos a adquirir, por ejemplo, un bien inmueble, difícilmente verificamos si cuenta con gravámenes, si el nombre está escrito adecuadamente, ¿no?, de la persona que es su propietario, si es un propietario original, si es legal, si cuenta con todos los documentos habidos para que te pueda demostrar esa propiedad y procedemos a la compra. Obviamente, y el día de mañana, pues empezamos a tener ciertas problemáticas, ciertas circunstancias que nos hacen retroceder en nuestro patrimonio. El objetivo fundamental de verificar cada una de las circunstancias financieras
con la tecnología y con los procedimientos y metodologías que nos ofrece el due diligence, será factible para que entreguemos excelentes resultados. Por tal motivo podemos hacer unas excelentes compras y además excelentes negocios. Seamos proactivos, profesionales y, por supuesto, tengamos ese punto minucioso de crear nuestros procedimientos conforme a las metodologías, pero además trabajando de manera multidisciplinaria. Si compartimos conocimientos, si compartimos las experiencias, esto nos ayudará al día a día a poder verificar que los procedimientos que se realizan son exitosos, que le ayudan a quien nosotros estamos apoyando a manera de cliente y, por supuesto, ser muy cautos cuando se trate de cuestiones financieras. Por ello, es importante continuar con la actitud de servicio, pero además allegándonos de información a través de cursos especializados, a través de cursos que nos mencionan cuál es la forma adecuada como se tiene que realizar cada uno de los procesos. Esto es fundamental como profesionales legales y como profesionales financieros. Daremos excelentes resultados al momento de llevar a cabo procedimientos adecuados con las metodologías específicas y basándonos en este due diligence lo podemos lograr de una manera exitosa. ¿Cómo se puede definir? Continuamos con la parte que nos pudiera llegar a causar ciertas dudas. ¿Para qué nos sirve? ¿De dónde surge? ¿Cómo es? ¿De dónde viene el due diligence? ¿Se utiliza o no este término? En español se traduce como aquella debida diligencia. Esas debidas diligencias que deben de realizarse al momento de adquirir un bien, un servicio. Fundamentalmente cuando atañe nuestro patrimonio, cuando tenemos la intervención de la economía invertida en una cierta empresa, en un lugar, en un bien o un servicio. Este bien puede ser un bien mueble o puede ser un bien inmueble. Por lo general, este tipo de procedimientos se aplica para los bienes inmuebles, precisamente por los costos que nos van a significar. Si vamos a adquirir un bien de una cantidad considerable, por ello precisamente es importante que se lleve a cabo, ¿sí? Este proceso, ¿sí?, de análisis, información para conocer estas contingencias de la empresa objeto de adquisición y tener así una foto cercana de la situación mercantil, contable, legal, laboral y fiscal de la empresa que es objeto de la venta. Cada una de las circunstancias que podemos ver en el due diligence son fundamentales para poder verificar si se está haciendo una adquisición adecuada. Hacer énfasis en que se utiliza principalmente el due diligence en la adquisición de una empresa no significa que se pueda hacer una debida diligencia cuando se tiene una compra de un bien o un servicio con menor costo. De tal manera que cuando lo vas a adquirir, debes de allegarte de la información suficiente para poder realizar esa investigación exhaustiva, verificar las situaciones en las cuales se encuentra y ello te servirá como apoyo fundamental para que no te sorprendan con un fraude o que no te sorprendan con las contingencias que no supiste en el momento adecuado. Por ello es fundamental conocer el concepto de la due diligence y, por supuesto, también conocer cuál es su objeto, para qué nos sirve y quiénes son los profesionales que están a nuestro servicio para poder llevarla a cabo. Y que tú estés preparado precisamente como profesional para poder llevar a cabo esta investigación exhaustiva, como comentamos, en las diferentes instituciones que nos pueden brindar esa información. Además, solicitar cada uno de los documentos que pueda acreditar una situación legal de la empresa. Esta situación legal de la empresa es fundamental para que el día de mañana que tú puedas ser o tengas la oportunidad de ser el propietario, pues no seas sorprendido por una contingencia aún mayor. La due diligence financiera se realiza por asesores externos, ajenos a la empresa, ¿sí?, que llevan a cabo precisamente este análisis imparcial. Qué importante es este punto de imparcialidad. Cuando se contrata a un experto financiero para que realice una due diligence, deberá de tener ese ojo objetivo. ¿Qué pasa cuando forma parte de la empresa o en su defecto es alguien allegado a la misma? Bueno, pues puede tener cierta parcialidad. Decir, bueno, podemos pasar algún proceso, podemos dejar pasar algún otro y no considero que sea importante. Sin embargo, cuando se va a contratar a una persona especialista en finanzas y te puede decir qué características económicas se encuentra en esa empresa, puede ser mucho más objetivo, veraz y oportuna la información que te está brindando para que tú puedas tomar una decisión. Recuerda que la due diligence se realiza antes de la compra.
Por ello es fundamental que puedas tener la información a la mano, o si tú eres el profesional que está brindando esa información, más aún, ser oportuno, objetivo, tener los conocimientos adecuados y suficientes, conocer estos procesos de due diligence, que deseamos en español es la debida diligencia, y realizar esta debida diligencia conforme a procedimientos económicos, procedimientos legales establecidos en las diferentes normatividades al respecto, para que des excelentes resultados. La due diligence financiera tiene las siguientes fases. Habrá que verificar en dónde estamos partiendo, para qué nos sirve y cómo nos va a funcionar. Número 1. Vamos a dar una definición de interlocutores únicos entre las partes. Es decir, tú que vas a comprar, yo que voy a vender, y vamos a definir claro cuáles son esas obligaciones y esos derechos que se tienen al respecto. Entregar un listado de documentación. Fundamental para verificar qué se nos entrega, el resguardo que vamos a tener de las mismas y ante qué instituciones e instancias podemos hacer la debida investigación. La entrega de la investigación es fundamental a partir de que te puedan entregar los documentos adecuados. ¿Cómo yo entrego una investigación? En el mismo orden en el cual fue colocada a mi disposición. Si me entregaron un listado de documentos, yo tengo que guardar ese orden y también tengo que recibir la documentación adecuada para en su momento poder hacer la devolución de los documentos que se colocaron a mi disposición para poder hacer la debida investigación. Y la recopilación de información pública. ¿Qué pasa cuando tenemos ya los documentos en nuestra mano? Esto puede ser un acta constitutiva ante notario, puede ser como tal una factura, puede ser también el documento que avale la propiedad de la empresa. Esta documentación pública es fundamental que se cuide, que tengas el debido respeto ante estos documentos y, por supuesto, vamos a darles una atención oportuna a las personas que están adquiriendo nuestros servicios. Precisamente entregar la información en el orden que se te fue dada. ¿Para qué? Pues para que tú puedas allegarte precisamente de esta parte documental que será tu objeto de estudio para realizar los siguientes puntos. Entrevistas. Hablamos de la due diligence con respecto a las situaciones de los trabajadores y de las diferentes instituciones también. Realiza entrevistas, verifica con las personas cuánto tiempo tiene de creación, cuánto tiempo tienen trabajando ahí, si alguien la conoce, si la empresa cuenta con una excelente reputación, si es una empresa ya conocida que tiene una labor ya de trabajo importante, encontrarás precisamente a las personas adecuadas para que puedas realizar una entrevista y te puedan brindar esa información. La realización como tal del estudio. ¿Qué pasa cuando hablamos de hacer un estudio? Recorrer las instalaciones, verificar a qué se dedica, quiénes son sus proveedores, de cuánto capital estamos hablando, si han sido cumplidos con los pagos ante sus proveedores. ¿Qué pasa? ¿Qué te van a heredar? ¿Una buena reputación? ¿O vas a comprar una empresa que va a tener una mala reputación, que tiene contingencias por resolver y que además tiene litigios pendientes? Es fundamental esta parte. La elaboración del informe de due diligence. Tú, como experto en este procedimiento de debida diligencia, deberás de entregar un informe completo, adecuado, que lleve los requisitos legales suficientes para que puedas brindar esta información. Información que deberá ser anexada a los diferentes procedimientos legales ante notario, ante las instituciones de propiedad o que regulan la misma, para que conozcan que tú sabes qué estás adquiriendo y qué estás vendiendo. Esta presentación del informe, sí, que es el siguiente paso, es fundamental para que tú puedas concluir con tu trabajo. Cuando hablamos de qué estás vendiendo, qué estás recibiendo y si estás completamente consciente de esta parte, va a servir para hacer una transacción legal adecuada. Y cuando hacemos transacciones legales adecuadas, bajo valores entendidos, bajo circunstancias financieras y legales conocidas, no hay situación que reclamar. Y no reclamamos porque precisamente lo hacemos bajo la racionalidad, que es uno de los conceptos que hemos venido mencionando, cuando tú estás consciente y te haces responsable del acto que estás realizando. Lo estoy comprando con esas características o con esas deficiencias, pero de una manera consciente. No me han engañado. Conozco el procedimiento, conozco al comprador, conozco al vendedor y aquí tienen el informe a la mano. Ese informe servirá para que ambas partes, tanto comprador como vendedor, puedan tener el conocimiento de causa de cada una de las circunstancias en las cuales se está llevando a cabo la negociación. Esto permitirá que una debida diligencia sea plasmada en ese documento de compraventa, el cual no acepta reclamaciones.
Definición de interlocutores únicos entre las partes. ¿Qué pasa por la parte compradora y la parte vendedora? ¿Sí? Establecerán algún calendario de entrega o de información de actuaciones de todas las partes. Si cada uno de estas partes, tanto comprador como vendedor, probablemente contrató a especialistas para que realicen esta due diligence, bueno, pues entregarán sus informes, se colocarán de acuerdo a partir de alguna cita para que puedan dialogar sobre los pros y los contras de la compraventa. Si cada uno de ellos tiene la intención de poder realizar esta transacción de carácter económico de la manera más legal y además a valores entendidos, de esa manera se podrá realizar perfectamente una negociación. Entrega del listado de documentación. ¿Qué pasa? ¿Qué nos deberán de entregar? En esta fase dice que se entrega la empresa o la empresa entrega como tal el listado, elaborando una consultoría específica de la due diligence, con los documentos que se necesitan para analizar el negocio que se va a comprar o que se va a realizar. Un organigrama y descripción del grupo al que pertenece la empresa. Quiénes forman parte, quiénes son los directivos, quiénes continúan en la cadena de trabajo de la misma. Y bueno, esta descripción del grupo nos ayudará a comprender con quién estamos nosotros trabajando, bajo qué circunstancias, cuáles son los perfiles del personal y demás. Este organigrama del personal, quién va en orden, ¿sí?, en los mandos, quiénes están de directivos, quiénes están de operativos, qué conocemos de la misma y demás. Obviamente los contratos. Estos contratos, si tenemos deudas, si tenemos proveedores, si tenemos clientes, quiénes son pendientes o qué características van a ir fluyendo en cada una de estas circunstancias contractuales que tiene la empresa a su favor. O en su defecto, si tiene algún procedimiento legal en su contra, pues también es importante que lo conozcamos precisamente en este listado de documentación. En la situación laboral, debemos de conocer un listado de los trabajadores, de los convenios colectivos, de las aplicaciones, de los diferentes certificados, de ciertos sindicatos que pudieran tener pendientes estos centros de trabajo, qué características tienen, qué debemos nosotros de cumplir. En el caso de los inmuebles, bueno, los títulos de la propiedad con los cuales se cuente, la propiedad industrial o intelectual, si tenemos algunas marcas a nuestro favor, si tenemos algunos nombres comerciales, los logos y obviamente dar cumplimiento a la protección de datos es fundamental. ¿Qué estoy adquiriendo? ¿Cómo lo estoy adquiriendo? En la parte fiscal, todos aquellos certificados al corriente que tengan que ver con sus impuestos, ¿sí? La parte contable, la parte administrativa y medioambiental también es muy importante. Las licencias, actividades, procedimientos contenciosos, administrativos, etcétera. Las contables, bueno, las cuentas anuales, por lo menos de los últimos 4 años con informe de auditoría. ¿Quién es nuestro auditor interno? ¿A qué se dedica? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Cómo nos está entregando esos informes de auditoría? ¿Qué resultados han tenido estas revisiones de auditoría? Son fundamentales para poder conocer cada una de las circunstancias que nosotros estamos adquiriendo. Esta entrega de documentación, bueno, ya lo comentamos, la empresa fundamentalmente deberá de hacer entrega de la documentación de manera ordenada, a partir de la cual tú no tengas ninguna confusión para poder realizar esa investigación y que te va a servir de una manera fluida para que investigues en cada una de las instituciones en las cuales tú estás trabajando y realizando esa indagatoria para conocer los datos de la empresa. Esta forma de documentación deberá de ser ordenada, veraz y oportuna. La recopilación de la información pública. Recuerden que estamos regidos ante normas jurídicas de carácter público, como es el derecho fiscal, el derecho administrativo, que nos va a permitir conocer algunos registros que pudiéramos tener de carácter mercantil, y obviamente también de registro de la propiedad, y que vamos a ir cumpliendo cada una de esas normatividades de una manera lógica, de una manera eficaz y oportuna para no ser sorprendidos y tener a la mano cada uno de los actos jurídicos que se hacen mediante protocolos y que nos van a servir obviamente para poder respaldar nuestro trabajo. Las entrevistas, como también lo habíamos comentado, conocer a las personas oportunas que te puedan brindar esa información, que te puedan brindar cada una de las circunstancias que estás trabajando, que sean pertinentes y levantar un acta de cada una de las entrevistas que tú estás realizando. Estas entrevistas van a funcionar o van a servir para que tú puedas tener el respaldo de lo que te dijo la persona. Si de preferencia pueden firmártelas, esto sería fundamental. Una vez que primero se solicita la voluntad de la persona para que te pueda brindar precisamente esa información, una vez aceptada
esa entrevista, pues que pueda respaldar las respuestas que te dio a partir de la firma y bueno, ir creando un archivo de documentos que te permitan crear evidencias de cuál ha sido tu investigación en esta debida diligencia. Para realizar el estudio se tienen diferentes pasos, ¿sí? La cual ya obtuviste la documentación, ya realizaste la investigación pertinente sobre la misma, realizas entrevistas y bueno, ahora ya estás en oportunidad de conocer cuál es el funcionamiento del negocio y la evolución que ha tenido el mismo. Los resultados que ha conseguido a lo largo del tiempo, qué tan exitoso ha sido la parte económica, qué tan exitoso ha sido la parte financiera y bueno, los gastos propios del negocio, ¿sí? En el personal, en cómo está explotando sus recursos, en las ventas que ha realizado para conocer la rentabilidad que tiene la misma. Esta rentabilidad tiene que ver precisamente con el que tú conozcas cada una de las partes de éxito que ha tenido a través de sus diferentes negociaciones. La elaboración del due diligence como última parte es fundamental. ¿Qué partes llevan o de qué parte se conforma este informe del due diligence? Resultado final de la investigación realizada. Importante poder proporcionarlo de una manera veraz, de una manera oportuna. Y bueno, va a llevar precisamente ese listado de investigación del estudio, un resumen ejecutivo de las áreas contable, fiscal, administrativa y laboral, los problemas, incidencias, los posibles obstáculos que hayas detectado y las recomendaciones que das con respecto a poder resolverlo. Las principales conclusiones del informe y, por supuesto, los anexos. En estos anexos puedes concluir con las actas de las entrevistas, puedes también anexar los documentos analizados y probablemente alguna contingencia que pueda surgir también como parte de este procedimiento del due diligence. De esta forma, nosotros obtendremos un informe justo, un informe oportuno, pero sobre todo completo, de cada una de las características con las que cuenta la empresa a partir y como resultado de tu debida diligencia. Tenemos, por último, nuestras referencias de consulta. Es importante que tú como profesional sepas dónde puedes allegarte de la información o de más información. Gracias por estar con nosotros en este curso de due diligence que forma parte de una gama infinita de procedimientos financieros, económicos, que serán de tu utilidad para que más adelante puedas proporcionar la información requerida y necesaria sobre la debida diligencia. Ha sido un placer acompañarte en este curso. Esperemos haya sido de tu agrado. PCBS te da las gracias por tu asistencia. Gracias realmente por contribuir en la formación académica y esperamos verte en un curso próximo. Muchas gracias.